Queridos radioyentes, bienvenidos a una nueva edición del programa Sistema Abierto, un espacio sonoro dedicado a temas de historia, pensamiento y reflexión crítica. Un canal abierto a inquietudes, de investigación, de lucubración, con teorías y meditaciones para mentes inquietas y curiosos heterodoxos. Porque cuando las cosas ocurren, nunca hay una única razón. Por supuesto, sin el propósito de ofender a nadie, sino de aportar argumentos a un debate e incitar a la reflexión. Pueden escucharnos a través de nuestros canales en YouTube e iVoox. Y si gustan de la emisión, si es menester aportar algo, les invito a recomendarnos. Buenas tardes, buenos días, buenas noches. Presenta el programa Osnios, un día como hoy, el 22 de noviembre del 2021, a poco más de un mes de Navidad y algo más para el fin de año. La misión de hoy cuenta con un título denominado La tibieza, por no llamarlo en definición neutralidad, indiferencia o incluso la importancia de la duda o la falacia de la identidad. La tibieza significa la cualidad de tibio, proviene y se emplea aquí desde un contexto de pensamiento religioso, en particular el esgrimido por la Iglesia Cristiana Católica. Esta plasma como base de su haber el libre albedrío. No ha sido siempre así a lo largo de la historia, más bien durante la mayor parte de su historia no ha sido así. Pero sí es cierto que en cualquier época y lugar nunca han faltado teólogos que han postulado que el libre albedrío implica aceptar libremente la verdad del Evangelio, o por el contrario, no aceptarla. Ya he dicho que en la práctica muchas veces esto no se llevó a cabo. Tenías que creer y tenías que comulgar, pero en teoría ahí estaba la opción. Sin embargo, lo curioso es que dentro de esta libertad de elección, la peor postura no es elegir el no. La peor postura no es mostrarse contrario o no aceptar la verdad del divino Hijo de Dios, sino la tibieza, la duda, ni decir que sí ni decir que no, sino estar en medio o incluso comportarse indiferente. A esto esperamos referirnos en este programa con tibieza. Un estado de indefinición, de falta de identidad concreta, de etiqueta, a pesar de que ser un tibio ya es de por sí una etiqueta. Permanecer y vivir en el centro entre los dos extremos, para algunos en la indefinición. Debería ser un derecho, y por extensión quizás lo sea, porque si nadie nos puede obligar a pensar siguiendo una determinada doctrina, tenemos el perfecto derecho a no saber por cuál camino optar. Los tiempos contemporáneos, o al menos así sucedía antes de la crisis, en plena varada efervescencia de la posmodernidad, fueron un periodo proclive a la tibieza. Frente a la religiosidad o el ateísmo, postularse por el agnosticismo. Mejor dicho, porque el agnosticismo es más bien adoptar una postura racional ante el problema. Es postularse por la duda o la indiferencia. Frente a la izquierda y la derecha, mi propio pensamiento que es mezcla personal. La democracia y la libertad de expresión dan lugar a esto, lo permiten. Queremos pensar que no es necesario definirse para ser un ciudadano. Sin embargo, ¿y si resulta que estamos volviendo a los tiempos en los que la tibieza resultaba ser un pecado? Así como una agresión, una afrenta, un insulto casi para aquellos que persiguen el afianzamiento de la política de buenos y malos, de opresores y oprimidos, sin grises, o bien eres de los nuestros o de los otros, o estás con nosotros o contra nosotros. Adopta una identidad que te defina, no te salgas de ella, es tu naturaleza, eres esa identidad. Menuda presión. En conciencia prefiero ser un tibio. Quédense atentos, quédense a la escucha, comenzamos. De haber vivido en la antigua Roma, hubiera dudado que la estirpe de Julio César proviniera de la mismísima Venus. De residir en Cataluña quizás pondría en entredicho que Cervantes fue catalán, que Santa Teresa de Ávila fue en verdad catalana y no castellano-leonesa, que Colón fue catalán o que Shakespeare o que infinidad de personajes.
¿Y si la marginalidad hoy en día no radicase en ser un antisistema, un neoruralista o un hippie, sino en encontrarse en un grupo de gente que opina del mismo modo y por contra razonar, pues a lo mejor las cosas o el camino a seguir podrían ser de otra manera? La tristeza infinita cuando en cambio esgrimen. No, de este modo. Piensas demasiado, déjate llevar. Cuando dejan de escucharte, te hacen el vacío porque no encuentran argumentos para contraponérsete. Me ofrecen libros de tal o cual personaje como si leyéndolos fuera a encontrar la verdad. Y no comprenden que yo solo creo en la teoría de sistemas, y los sistemas demuestran que nadie posee en exclusiva la verdad. Y menos los idealistas con una sarta de ocurrencias subjetivas. Desde luego que yo no la tengo, pero al menos cumplo con la premisa filosófica básica. Dudo, pregunto, investigo. Tengo que corregirme sobre mis palabras. No es mi intención declararme como tibio. Eso sería afirmar una identidad, cuando la tibieza es mostrarse indiferente a una identidad en concreto. Por otra parte, cuando hablo de tibieza no quiero entrar en el panorama de la sexualidad, de las personas intersexuales con rasgos de los dos sexos, o que no se reconocen biológicamente ni como hombre ni como mujer, sino de las ideas. El tibio no se reconoce tibio, al tibio se le acusa de tibio. Ser un tibio no significa explícitamente oponerse y atreverse a dirigirse por un camino ajeno al de la mayoría. Tampoco la tibieza ha de implicar neutralidad. A veces es dejarse llevar, si bien sin absoluto convencimiento. Por eso los radicales de una idea odian tanto la tibieza. Si eres enemigo, se te respeta por ser reconocible, se te estudia. Sé cómo comportarme contigo, eres a quien tengo que derrotar y del que me tengo que cuidar. Pero un tibio, ¿cómo comportarse ante un tibio? En un momento dado, ante determinadas circunstancias, pueden abandonar la idea, decidir que no es lo que más les conviene, o simplemente no luchar con el ardor y el encono adecuado en pos de la victoria. Para investigar la tibieza vamos a comenzar disertando acerca de la duda. ¿Cómo hemos de comprender la duda? ¿Cómo funciona en el cerebro? Para ello vamos a partir de las teorías de uno de los más importantes físicos de finales del siglo XX, Roger Penrose, colega de Stephen Hawking, investigador del Big Bang. Entre sus propuestas, la de un universo cíclico con contracciones y expansiones, pero que es casi más conocido por su controvertida hipótesis sobre el cerebro humano. Según Roger Penrose, la creatividad de la persona, su capacidad de participar de la duda, o más bien de ser capaz de mostrarse irracional, de no comportarse de manera lógica, se debe a que se producen procesos cuánticos en el cerebro. Discúlpenme por introducir el término cuántico. Hemos entrado casi de lleno en un terreno no demasiado distante de la magia. Nada más misterioso que el electrón en la física cuántica. Cuando nos hablan de un electrón, la intuición nos hace imaginar una partícula, con una forma definida de pequeño planeta, un tamaño y una posición determinada, moviéndose en una dirección conocida. Sin embargo, he aquí el quiz de la cuestión. La física cuántica es contraintuitiva. Resulta que el electrón tiene que ser descrito por una función de onda o estado de superposición que implica cuestiones como que el electrón se halla en dos lugares a la vez. Esto es, no presenta una posición determinada. Aún más, y todavía más importante, es la cuestión de que nosotros no podemos contemplar o evidenciar ese estado de superposición en varias posiciones a la vez. Cuando el electrón es observado por un observador, su posición colapsa. Dicho de otro modo, de repente se transforma en una partícula con una posición determinada. Como he dicho, esto puede sonar a magia, a ilusión de prestidigitador, tipo el conejo no existe hasta que el mago no lo saca de la chistera. Aunque, a decir verdad, ya ha pasado a formar parte de nuestro vocabulario habitual, como el famoso gato de Schrödinger, que está a la vez muerto y vivo dentro de la caja.
y el observador no sabe cuál es realmente su estado hasta que abre la caja y lo comprueba. Volvamos con Roger Penrose. Este cavilaba que en el cerebro tenía que haber estados cuánticos porque no funciona como un ordenador. El ser humano puede salirse de la programación, puede partir una premisa y no seguir un discurrir lógico, sino casi arbitrario, caprichoso. Esto podría deberse a estados cuánticos con electrones en el cerebro en varios lugares a la vez, y, en función de cómo se produzca el colapso, sale una idea u otra. En los últimos años, diversos investigadores han desprestigiado la tesis de Penrose. En el cerebro no hay nada cuántico, pero esto no resta la posibilidad de que el cerebro humano sí funcione imitando el resultado, puesto que se trata de un sistema complejo. La complejidad es un tema en el que no me voy a detener hoy. Es muy complicado, valga la redundancia. Pero sí adelantar que un sistema complejo es aquel con tal grado de interconectividad, de organización interior, que, sin pertenecer al ámbito de las partículas subatómicas, acaba comportándose como las partículas subatómicas. Es decir, en sí está indefinido, con varias posibilidades abiertas, como el gato a la vez vivo y muerto, hasta que se produce un suceso que hace que se determine. De este modo, en el cerebro, como sistema complejo, son posibles varias ideas a la vez. Por ejemplo, el ateísmo y la religiosidad son perfectamente compatibles dentro del cerebro humano, ocupando el mismo ámbito. Los oyentes que me escuchen y que viven en la continua duda entre una opción y la otra sabrán a qué me refiero. No obstante, una cosa es el cerebro y otra la conciencia, es decir, la mente, el pensamiento, eso que pensamos y se escucha nuestra voz en nuestra cabeza. La conciencia, acerca de la cual hay abierto un tremendo debate. Algún día también hablaremos de esto, de momento decir que podría entenderse como el colapso de la función de onda del cerebro. Es decir, de todas las ideas posibles, solo pensamos una en un momento dado. En otras palabras, en el cerebro es posible que varias ideas compartan espacio, pero en la conciencia, es decir, en el pensamiento, solo cabe una en cada instante. A esta idea la vamos a llamar dominante en ese periodo de tiempo. Entonces, ¿qué es la duda? ¿No es acaso que no podamos decidirnos entre dos o varias posibilidades? Más bien es la noción de que cada una de estas posibilidades es dominante de manera alternada y sucesiva. Es decir, en un momento dado, pensamos que una de esas opciones es la correcta, pero tras un rato cambiamos a la otra. Es nuestra memoria, que nos hace recordar los cambios de opinión que hemos tenido, la que nos hace pensar que albergamos una duda, una incapacidad para decidirnos. En definitiva, podemos entender la tibieza como dos situaciones. O bien no pensamos en esta idea, somos indiferentes, no juega un papel dominante en nuestra cabeza, o bien lo que sucede es una alternancia entre dos o más posibilidades. También con respecto a esto, preguntarnos, ¿qué pasa si no hay más de una idea? Es otra opción. Son varios los autores que he leído y que refieren que las masas iletradas e ignorantes presentan pasiones furiosas, odios exacerbados y posturas radicales. En las revoluciones son violentas, no se paran a pensar, solo actúan. De acuerdo con la lógica de la tibieza que hemos plasmado y de la duda, y dicho con muy mala leche, esta postura podría deberse a que tienen el coco vacío, a excepción de una sola idea, y esa es por tanto la dominante y la que los hace actuar. Ahora bien, cambiando un poco el tono, no se quiere dar a entender que una persona iletrada sea estúpida. Cada persona es experta en su terreno y seguramente en dicho terreno gane a cualquiera. Pero sí que si una persona no ha estudiado y en ciertos campos como la política, que requiere de estudio, solo escucha lo que le dicen, a la fuerza en el campo político, esa idea será la que domine en su cabeza.
Esto, formulado con estas palabras, plantea una hipótesis sobre el comportamiento de las masas en determinados eventos de la historia, como la Revolución Francesa o la Primavera de los Pueblos. El pueblo, la gran masa, que era fundamentalmente analfabeta, a la que se le había mantenido en el limbo de los conceptos políticos, se le decía tú solo obedece y eso era todo, de repente accede por diversos medios, como los panfletos, las proclamas, las canciones e himnos de los sans-culottes, etc., a ideas novedosas que los pintan como los protagonistas de la historia. Al ser la única idea en ese campo, y al no haber otras, va a ser la que domine en sus mentes. De tal modo que es lógico que lleguen a permitir que sus líderes ordenen ejecuciones a mansalva, así como en pos de una supuesta libertad, impongan la censura, restrinjan la libertad de expresión, condenen a cualquiera que no piense como ellos como enemigo del pueblo y la situación desemboque en una absoluta y completa dictadura. Aunque la verdad es que no hace falta que una persona sea analfabeta en cierto campo para comportarse radical. Recuperando razonamientos del programa anterior acerca de la rebeldía juvenil, tenemos a la hija del sueco Lvov, educada en buenos colegios, con unos padres tolerantes que no se meten en política, que finalmente marcha a la universidad y se vuelve en extremo radical. A lo mejor no se trata del analfabetismo, sino de juventud, o más bien de algo atávico al ser humano. Llegados a cierta edad, normalmente en la adolescencia, el mundo recibido es cuestionado, y la persona se vuelve especialmente abierta y receptiva a otras ideas. Frente a esto, podríamos contraponer lo que normalmente se entiende por madurez, cuando alguien no se deja arrastrar por una idea que ha tenido, que le han inculcado, sino que se detiene a pensar si es lo correcto, a reflexionar si es la mejor opción. Se suele decir, y la experiencia así nos lo indica, que esta madurez crece con la edad, que los radicalismos de la juventud se suavizan conforme se envejece. Ahora bien, ¿y si no fuera esta la definición correcta de madurez? Porque también es observable por la experiencia, y la situación actual nos lo demuestra, que cuando una persona tiene una determinada idea, es muy difícil hacerle cambiar de postura, tenga la edad que tenga, y la diferencia común entre una persona mayor y otra joven es que la primera no está tan dispuesta a pelearse por defender dicho ideal. Esto último resulta muy preocupante, y si todo lo que he contado acerca del cerebro, sobre su complejidad, su capacidad para albergar varias ideas a la vez, no fuera cierto, y si la sensación de la duda fuera una ficción del cerebro, y si estuviéramos determinados por la biología sobre que solo somos capaces de estar de acuerdo con un tipo de ideas, y asimismo además sobre qué tipo de idea. Es decir, que en nuestros genes haya algo que nos conduce a aceptar como propias cierto tipo de pensamientos y no otros, y defenderlos como propios. Que desde que nacemos estamos predestinados a ser conservadores, tradicionalistas, buenistas o progresistas. Lo preocupante de este supuesto es que entonces no contamos con libertad. Los genes nos conducen hacia qué tipo de elecciones vamos a tender. Y el hecho de que elijamos un camino u otro no es una elección sino predisposición. De ahí que sea preferible pensar que nuestro cerebro sí sea un sistema complejo, que podemos decidir, que somos capaces de cambiar nuestra opinión. Una prueba de ello, un razonamiento quizás terrible pero válido, es el lavado de cerebro. Si el ser humano, tenga la predisposición que tenga, es susceptible al lavado de cerebro, es porque alberga la posibilidad de que si le repiten una y otra vez hasta la extenuación la misma idea, ésta borre las demás que tenga en su mente. Entonces sí que contamos con cierta libertad de actuación, sí que no estamos del todo predispuestos a una opción u otra. En todo caso, con lavado de cerebro o sin él,
¿por qué entonces persistimos en una idea si podemos optar entre varias? Una primera hipótesis al respecto sería por convencimiento. Estar absolutamente convencidos de que nuestra manera de pensar y de obrar es la correcta, la única. Pero no concibo que esta propuesta sea adecuada, porque el convencimiento implica la negación a razonar, aunque sea a estimar la posibilidad de que estemos equivocados. Porque por lógica, por teoría de sistemas, por teoría del caos, por cualquier sistema científico que quieran contraponer, ninguna idea es perfecta. Todas conducen a circunstancias positivas y también y sobre todo a negativas. Me explico con otro argumento. Si seguimos un único modelo de comportamiento ante todas las circunstancias de la vida, eso significa que nuestra capacidad de adaptación es nula. Actuamos siempre del mismo modo, ante situaciones variopintas, y en muchas de ellas por ello vamos a fracasar. Como puede suceder ante los continuos paradigmas y cambios que se suceden en la historia, y que vuelven obsoletas y anticuadas las teorías y las maneras de pensar de las generaciones anteriores. Entonces, actuar por convencimiento es siempre persistir en una tesis incorrecta. Es como esclavizarnos a nosotros mismos, como condenarnos a la obsolescencia, como negarnos la libertad de pensamiento. Cabe otra hipótesis acerca de por qué persistir en una misma idea. Al cerebro, por mucho que tenga potencial para ello, le cuesta más, gasta más energía al cambiar de opinión. La rebeldía juvenil, la apertura de otras opciones en esta etapa, podría entenderse como necesidad evolutiva, pero a partir de ahí el cerebro se acomoda, se envilece, y de nuevo la pérdida de libertad, la obsolescencia que hemos comentado. Pero también, y ya me voy acercando al final de esta misión, es posible que lo hagamos para ahorrarnos sufrimiento. Me explico, y lo hago retrotrayéndome al pensamiento del gran filósofo danés Søren Kierkegaard. El que podamos elegir, el que tengamos la posibilidad de ello, produce angustia ante la certeza de que no es el único camino por el que podemos optar. ¿Y si nos equivocamos? ¿Y si ese camino no nos lleva a un final glorioso o feliz? O también nos produce angustia y ansiedad ante la certeza de que ese camino que hemos elegido nos hace pronunciarnos. Cuando tomamos una decisión, la gente sabe de qué pie cojeamos, cuál es nuestra posición, cuál es el pecado. Ante esto, la persona radical elige no tener que elegir, tomar una única vía y seguir por ella mal que le pese para ahorrarse la angustia y la ansiedad. Sin embargo, y continuando con Kierkegaard, dicha angustia y dicha ansiedad también son la fase previa de la salvación, puesto que el sufrir de ansiedad por las opciones que caben ante nuestros ojos nos hace conscientes de nuestro potencial, de nuestra libertad para elegir. Como corolario de estas ideas tal como las he expuesto, ¿significa entonces esto que la libertad exige sufrimiento? Si fuera cierto, quizás por esto es por lo que aquellos que escapan de la tibieza eligen no ser libres. Y a lo mejor también por esto la tibieza molesta tanto, porque ponerse en lugar de la persona que duda, compartir sus cuitas, exige enfrentarse al dilema y la perspectiva de que nuestra opción quizás no sea la correcta y la adecuada. Y la angustia, de nuevo, por tener que elegir otro camino. Con esta última reflexión doy término al programa. Esperando que les haya gustado y entretenido, se despide Otnios en esta jornada del 22 de noviembre de 2021, emplazándoles si desean a futuras emisiones. Buenas tardes, buenos días, buenas noches y hasta la próxima.